Bueno, si les parece, vamos empezando. Cualquier problema que tengan con el audio o con la imagen me avisan y bueno, lo tratamos de corregir. En primer lugar, bueno, agradecer al Centro de Capacitación del Poder Judicial de la provincia de Tucumán, del Poder Judicial de la provincia de Tucumán, a Verónica Lastra, a Santiago Cuello también, que me ayudó acá para poder conectarme. La idea un poco de la charla es hablar unos entre 30 y 40 minutos. No quiero hablar más de eso porque si bien el tema da para mucho, quiero dejar un espacio. Tenemos una hora exacta porque después se corta el sistema. Tener unos minutos para intercambiar algunas ideas con ustedes, contestar algunas consultas, o si se genera un debate mucho mejor. Así que bueno, yo voy a hablar más o menos ese tiempo, 40 minutos como máximo. Y la idea un poco es hacer algunas reflexiones sobre qué nos puede decir la teoría constitucional sobre los procesos de emergencia, como el que estamos viendo en Argentina. Es decir, voy a hacer particular referencia a lo que está sucediendo en Argentina, pero desde la teoría general, es decir, haciendo reflexiones generales de teoría constitucional. En efecto, estamos viviendo una pandemia que avanza sobre la vida de miles de personas, que es muy angustiante, también sobre los sistemas económicos, los sistemas financieros, el sistema sanitario, obviamente, y lo que acá nos interesa, sobre los sistemas institucionales. Existen muchísimos países que han operativizado, han activado distintos institutos de emergencia, de acuerdo a los derechos internos de cada país, y que tienen en común, desde la teoría constitucional, una doble problemática. Por un lado, que se ensancha el poder del Estado, particularmente de los poderes ejecutivos, y por otro lado, que se restringen, como un efecto de este ensanchamiento del poder, los derechos y garantías de los ciudadanos. En primer lugar, la teoría constitucional nos diría que cuando se ensancha el poder del Estado, nosotros tenemos que estar muy alertas, tenemos que activar todos los mecanismos y estar muy prevenidos, ¿sí? Entonces, esta es la primera reflexión. Y para ello es necesario comprender cómo funciona la emergencia desde el punto de vista de la teoría constitucional. Hay que decir en ese sentido que hay que partir de una idea muy importante, y es que la emergencia es un concepto normativo, es decir, es un concepto que está estrictamente regulado por el derecho constitucional, en este caso el derecho constitucional de la emergencia, que establece una dinámica interna. Y esto es lo que hay que entender para evitar desbordes o estar prevenidos cuando existen desbordes por parte del poder político. La primera cuestión que voy a afirmar en esta exposición es que en Argentina, y a raíz de la crisis prolongada que estamos viviendo, se ha producido una erosión del sistema jurídico constitucional, es decir, de esta idea del sistema como un conjunto ordenado de normas. En efecto, podemos ver que en Argentina estamos en un momento jurídico complejo, donde se dictan y coexisten diversas normas de manera desordenada y sin respetar esta idea del sistema. Para dar algunos ejemplos, aunque existen muchos otros, en primer lugar, hay una falta de funcionamiento adecuado de los poderes del Estado. Por ejemplo, sabemos que el Congreso de la Nación estuvo sin funcionar durante mucho tiempo, más de 2 meses, y con ello no ejerció su rol de control sobre el mecanismo de emergencia que se erigió para gobernar, que son los decretos de necesidad de urgencia. Está funcionando actualmente, pero de manera más o menos normalizada. Lo mismo puede decirse del Poder Judicial, que a nivel federal estuvo una prolongada feria extraordinaria, atendiendo solamente casos de urgencia, lo que generó, por un lado, una crisis para el acceso a la justicia, lo cual es muy grave porque estamos en un contexto precisamente de restricciones masivas de derechos y garantías de los ciudadanos, y por otro lado tampoco pudo ejercer por este mismo motivo su rol de control, de controlar y de operar como con su rol institucional de pesos y contrapesos en la ingeniería del poder. También, y con esto me voy a detener un poquito más adelante con más profundidad, se ha producido, si se quiere, una utilización instrumental del derecho penal, es decir, casi como una herramienta para apuntalar las medidas que está dictando el Poder Ejecutivo. Podemos, por ejemplo, dar algunos ejemplos de esto, pero me voy a detener un poquito más adelante. Por ejemplo, la utilización de los tipos penales abiertos o en blanco, como el artículo 205, que es un delito de desobediencia, que ha sido utilizado directamente por el gobierno, por el Ejecutivo, señalando que cualquier persona que violara los decretos cometía el delito del artículo 205, ¿sí? También, por ejemplo, la utilización del ciberpatrullaje, es decir, de revisar las redes sociales de los ciudadanos
para detectar, dijo el Ministerio de Seguridad de la Nación, el humor social. De ello vamos a ver un poquito más adelante, pero esto mereció una advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad de la Nación dictó un protocolo, que también lo vamos a ver brevemente un poquito más adelante. También se ha utilizado en las provincias, yo voy a dar un ejemplo después de la provincia de Salta, el derecho contravencional, es decir, se ha utilizado o se han introducido verdaderas normas de derecho penal bajo la excusa de que se trata de derecho contravencional, ¿sí? Esto también es bastante cuestionable, sobre todo porque el poder punitivo del Estado es el poder más grave y por eso el derecho penal tiene que ser usado siempre como última ratio, como último recurso y nunca como el primer recurso, como parecería que se está utilizando en este contexto de emergencia. Por otro lado, también puede repasarse algunas medidas alocadas, para llamarlas de alguna forma, que se han ido dictando, por ejemplo, aquella disposición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que prohibía a los mayores de 60 años salir de sus domicilios, incluso para hacer las compras y satisfacer sus necesidades básicas, que fue afortunadamente, y esto es uno de los puntos que quiero marcar, declarada inconstitucional por un juez contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué quiero marcar esto? Porque en momentos de emergencia es muy importante que el Poder Judicial precisamente ejerza su rol de control. Este es un buen ejemplo. También se han dictado o se han ejercido, mejor dicho, actos por parte de la autoridad pública sin apoyo normativo y de manera completamente inconstitucional. Por ejemplo, se han cortado, se han obstruido rutas nacionales, rutas provinciales, se han erigido barricadas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires para pasar de un municipio al otro, que incluso han tenido consecuencias fatales, ¿sí? Por eso también es muy grave a veces este desorden normativo. Y también se han propuesto algunas medidas que afortunadamente y por la opinión pública que se opuso no fueron concretizadas, y acá también es importante marcar la importancia de la opinión pública, de que estemos atentos en momentos de emergencia para que el poder político no se exceda de sus facultades. Y un ejemplo de esto es la propuesta del gobierno de Jujuy de fajar, es decir, de poner fajas de colores a las casas de las personas o los domicilios de las personas que están enfermas de COVID-19. Esto, además de que es inconstitucional por diversos motivos, tiene un valor simbólico bastante complejo porque nos remite a una etapa muy nefasta de la humanidad, ¿sí? Esto que está marcando, hay muchos otros ejemplos, pero no me quiero extender por el tiempo, está marcando que a raíz de la permanencia del tiempo de la emergencia, y además de que no sabemos cuándo va a terminar, se está produciendo una erosión, como dije recién, en la noción de sistema jurídico, es decir, en esta idea de que las normas operan como un conjunto ordenado, coherente, y todas ellas principalmente subordinadas a la norma constitucional, que es la norma supraordenadora, porque indica con qué contenidos y con qué procedimientos las normas infraconstitucionales tienen validez. Y esto no es una cuestión meramente teórica, sino que es una cuestión con consecuencias prácticas muy graves, porque los ciudadanos no van a saber cuáles son las normas que se dictan en este contexto, que son de cumplimiento obligatorio y cuáles no. Y esto agravado porque el Estado obliga a su cumplimiento con el poder punitivo, como vimos recién. Y acá aparece una de las conclusiones a las que quiero llegar, que el Poder Judicial tiene un rol muy importante en este contexto, porque es el que debe encargarse de depurar las normas válidas de las inválidas, ejerciendo lo que todos conocemos, que es el control de constitucionalidad. Por ello no puede estar inactivo o abierto parcialmente, sino que tiene que tener un rol muy importante en este sentido. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se desordena el sistema y por qué hay una tendencia del poder político a desprenderse de los límites normativos? Yo voy a sostener también acá como una tesis que en momentos de emergencia hay una tentación que surge como una consecuencia casi lógica de prevalencia de la materia sobre la forma, es decir, de las decisiones sobre los procedimientos. Es decir, tenemos la idea de que estamos ante una crisis muy grave y que para superar esa crisis tenemos que tomar decisiones urgentes sin preocuparnos tanto por los procedimientos de toma de esa decisión, ¿sí? De hecho, en Argentina, el gobierno, el Poder Ejecutivo, se encuentra gobernando desde el inicio de la pandemia por decretos de necesidad de urgencia, y esto ha sido de manera ininterrumpida
pese a que al día de hoy el Congreso se encuentra funcionando con relativa normalidad, con lo cual no hay uno de los requisitos que existen para que se dicten decretos, que es el no funcionamiento del Congreso, ¿sí? Por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Y voy a decir algo también más profundo, voy a decir que esta cuestión se desprende casi como una consecuencia lógica de una prolongación indebida de la lógica del derecho constitucional de la emergencia. Porque en la emergencia, y el derecho constitucional no es ingenuo para esto, ahí me dice alguien que no se escucha, me confirman a ver si sigo o no sigo. ¿Están escuchando bien, más o menos? Si me están escuchando, sigo, si no, paramos a ver si se puede solucionar el problema. ¿Sigo o no sigo? Por favor, si alguien me puede decir. Yo escucho bien. Bueno, voy a seguir. De todas maneras, después esto va a quedar grabado, así que si alguien tiene problemas con el audio, vamos a poder seguir escuchando. Entonces, bueno, el derecho constitucional no es ingenuo, sabe que en momentos de emergencia hay que tomar decisiones urgentes, pero entonces se plantea la pregunta, digamos, de si la forma, los procedimientos no son irrelevantes o no son un obstáculo cuando estamos en momentos de emergencia, ¿sí? Y esto se agrava cuando en Argentina vemos que al inicio de la pandemia, por lo menos, se dictó una medida que parece materialmente correcta, es decir, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Parece ser, si uno hace un análisis comparativo, que fue, al menos al inicio de la pandemia, una decisión correcta porque evitó un contagio masivo, evitó, por ejemplo, que nos parezcamos a Brasil en cifras, con lo cual la segunda pregunta que se plantea es si ante decisiones correctas y adecuadas para sortear una crisis tan grave como la que vivimos, no son superfluas las formas constitucionales y los procedimientos constitucionales. Es decir, si los límites a las decisiones tienen sentido cuando estas son correctas y tomadas en contextos de emergencia. Y entonces hace falta profundizar, pensar sobre la importancia, sobre el rol que cumplen las formas y los procedimientos en la teoría constitucional. Y en este sentido yo ensayé una clasificación sobre la que estoy trabajando actualmente, que es distinguir entre formas constitucionales a priori y a posteriori, es decir, formas o procedimientos constitucionales que actúan antes de la forma de la toma de la decisión, que son las que tienen que ver con la democracia y con la deliberación, y otras formas constitucionales que tienen más que ver con el principio republicano y que tienen que ver más con el control de esas decisiones. Por ejemplo, para tomar una decisión, decía Carlos Nino, es muy importante en contextos democráticos que se escuchen la mayor cantidad de voces posibles. Y si es posible escuchar a las voces de las personas que van a ser afectadas, sería mucho mejor, porque esto le da legitimidad democrática a la decisión que se toma. Y es lo que Carlos Nino llamó el valor epistémico de la decisión democrática. Por otro lado, hay formas que operan también de manera negativa, es decir, en su rol de control y que tienen o afincan mucho más en el principio republicano. También desde el inicio del constitucionalismo esto se ve claro, sobre todo el constitucionalismo norteamericano. Si uno repasa el Federalista 51, que es el famoso párrafo que se suele citar, donde Madison señala una frase muy famosa que dice que cuando uno diseña una institución tiene que pensarla dirigida no a gobernantes virtuosos, sino a gobernantes poco virtuosos. Y ahí dice la famosa frase de si los hombres fueran ángeles no sería necesario el gobierno, es decir, no sería necesario estructurar un sistema institucional de pesos y contrapesos. Pero como los hombres no son ángeles, es necesario estructurar un sistema de límites al poder político, ¿sí? Y el famoso sistema de check and balances es parte integrante del sistema constitucional desde ese momento, del origen del constitucionalismo. Uno podría decir entonces, en este contexto que estoy planteando, si tenemos un gobernante virtuoso, ¿por qué es necesario poner límites? Bueno, lo que diría la teoría constitucional es, si es un gobernante virtuoso, de todas maneras tiene que tener límites, porque detraemos los límites constitucionales, dejamos luego indefenso, inerme al sistema ante futuros gobernantes tiránicos que pudieran avanzar sobre los derechos y libertades de los ciudadanos. Por otro lado, aunque fuera un gobernante virtuoso, se puede utilizar el argumento de la falibilidad, es decir, un gobernante virtuoso puede también él, aunque bien intencionado, cometer errores, tomar decisiones equivocadas, y si no tiene límites, esta decisión equivocada puede expandir sus efectos de manera
bastante extendida. Entonces estamos viendo en una emergencia y donde los límites no se están, en cierto sentido, respetando, ni los positivos ni los negativos. Con lo cual tenemos que pensar que las formas son siempre importantes en sí mismas, aún en momentos de emergencia, ¿sí? Estas formas que funcionan normalmente en momentos de normalidad constitucional son las que explican la dinámica de la emergencia, ¿sí? En la emergencia, el derecho constitucional, como lo dije anteriormente, no es ingenuo, sabe que hay momentos de crisis, sabe que hay momentos en donde es necesario alinear el sistema para que se puedan tomar decisiones urgentes, y por ello cambia su dinámica. Hay un derecho constitucional de emergencia que cambia la dinámica con relación al derecho constitucional de la normalidad. El derecho constitucional de la emergencia, entre otras cosas, establece una finalidad. Hay una finalidad muy clara que es resguardar el ordenamiento constitucional en su conjunto. Es decir, solamente se puede modificar la lógica interna del derecho constitucional y permitir decisiones urgentes para proteger el sistema constitucional. Y además le da límites, tanto materiales como límites temporales, que son muy importantes porque la crisis, la emergencia no puede ser nunca la normalidad. Tiene que ser solamente un periodo anormal hasta normalizar el sistema, ¿sí? La idea del derecho constitucional de emergencia es volver a restablecer la normalidad de las instituciones. Para entender la dinámica interna me parece interesante volver a esta clasificación de formas a priori o formas deliberativas y formas a posteriori o formas de control. ¿Por qué? Porque si el derecho constitucional de emergencia está dirigido a que se tomen decisiones de manera urgente, las formas, los procedimientos que pueden ser flexibilizados son solamente los que operan antes de la toma de la decisión, ¿sí? Es decir, los deliberativos. Así, por ejemplo, el artículo 99, inciso 3, que son los decretos de necesidad de urgencia y que son los instrumentos que erigió el Poder Ejecutivo para manejar la crisis, establece sabiamente que el Poder Ejecutivo puede saltearse todo el proceso deliberativo, que es el proceso de sanción de las leyes, donde intervienen las dos cámaras del Congreso y luego el Poder Ejecutivo, que es un proceso que tiene su lentitud, a través de normas generales obligatorias dictadas por decreto. Pero, es decir, permite saltear las formas deliberativas en ese sentido. Y si estuviésemos también en un estado de sitio, que afortunadamente en Argentina no se ha dictado el estado de sitio, el artículo 23 le permite también al presidente tomar medidas muy gravosas sin los procesos previos. Por ejemplo, el artículo 23 permite al presidente, en contextos de estado de sitio, a detener personas por sí mismos y trasladarlas de un punto al otro del país. Y esto puede hacerlo salteando las garantías del debido proceso, es decir, sin necesidad de que exista un proceso abierto, sin necesidad de que exista una una orden escrita de un juez competente, etc. Es decir, porque en los contextos de emergencia se corren estas formas deliberativas a priori. Pero, cuando analizamos las formas a posteriori, no vemos ningún motivo para que se relajen o se flexibilicen, ¿sí? Una vez que la decisión se ha tomado, ya se cumplió con la finalidad de la emergencia, con lo cual las formas de control no tienen ningún motivo, ninguna razón para flexibilizarse. Incluso voy a sostener como una tesis, que creo que es muy adecuada, que lo que pasa en la lógica de la emergencia es que que cuando las formas a priori se flexibilizan, las formas a posteriori, las formas de control, se deben robustecer. Es decir, que hay una relación inversamente proporcional entre ellas. ¿Por qué? Porque la decisión que se toma se ha tomado sin la debida legitimidad democrática, es decir, es precaria en términos democráticos, no pasó por los procesos deliberativos previos que le dan ese valor epistémico democrático. Y por ende una decisión precaria, sospechosa en cierto sentido, entre comillas, y por ende los controles que se deben ejercer son muy estrictos, ¿sí? Espero que esta idea se entienda porque yo entiendo que es fundamental para entender a las emergencias. Y un buen ejemplo de esto lo podemos dar con un caso concreto, que es el caso de la norma que yo mencionaba recién, que se dicta en la Ciudad de Buenos Aires por una resolución, la prohibición a los mayores de 60 años de salir de sus domicilios sin una previa autorización que debía dar el gobierno de la ciudad. ¿Qué pasó allí? Bueno, un juez de la Ciudad de Buenos Aires, a través de un mecanismo de control a posteriori que fue el amparo, ejerció control de constitucionalidad y lo ejerció con un control estrictísimo, porque utilizó o recurrió a la categoría de categorías sospechosas, es decir, de que cuando se afecta a un grupo vulnerable, como son los mayores adultos,
el que vulnera el derecho de demostrar que esa vulneración es legítima, es decir, se invierte la carga de la prueba y la decisión tomada en estos contextos no tiene presunción de legalidad, que tiene sí en los momentos normales, porque allí sí han operado los procesos previos que legitiman democráticamente la decisión que se toma. Con lo cual creo que en ese caso, de la Lancieri creo que se llama, lo tengo por ahí anotado, se ha ejercido o se ha demostrado cómo funcionan las formas constitucionales en los momentos de emergencia o cómo deben funcionar. Por ello, repito, es muy importante que el Poder Judicial esté activo en momentos de emergencia. Entonces, primeras conclusiones en esta primera parte. Voy a sostener entonces que la lógica interna de las emergencias tiene esta dinámica entre las formas a priori que se pueden flexibilizar y las formas a posteriori que se deben robustecer. Y a su vez, que las decisiones que se toman en contextos de emergencia son en cierto sentido precarias porque no tienen la legitimación democrática que sí tienen en momentos de normalidad, ¿sí? Y voy a ejemplificar esto haciendo alusión a lo que sucede en el derecho penal, porque voy a sostener que esta lógica de la emergencia se puede verificar en cualquier rama del derecho en donde se intenten insertar normas de emergencia, como ha sucedido con el derecho penal. Para ejemplificar el punto, entonces, voy a hacer algunas reflexiones de la utilización del derecho penal en la emergencia. Como yo les decía anteriormente, mi interpretación es que el Poder Ejecutivo está utilizando al derecho penal casi como una herramienta para apuntalar las medidas que va tomando. Y esto tiene ya de por sí de entrada una doble problemática. Primero, como dije recién, que la decisión se toma con escasa legitimidad democrática, y segundo, que se recurre al área del derecho, al derecho penal, que es la que mayores consensos requiere para su configuración y funcionamiento. Nosotros todos sabemos que el derecho penal está atado, está anclado al principio de legalidad, que exige que las tipificaciones de los delitos y cualquier actuación que se haga en el derecho penal se vea precedida por un proceso deliberativo que solamente se puede dar en los congresos o en los poderes legislativos, ¿sí? Y conforme con esta, o conteste con esta idea, el artículo 99, inciso 3 es muy sabio porque permite los decretos de necesidad y urgencia, pero prohíbe explícitamente que estos decretos regulen materia penal, ¿sí? Es decir, es compatible con esta idea de las formas de control que son más estrictas que las formas de deliberación. Y lo mismo se ha extendido también jurisprudencialmente en el año 1957 en adelante para los decretos delegados, donde se ha dicho que tampoco en los decretos delegados se puede regular materia penal, ¿sí? Esto es el caso Mouviel de la Corte de Justicia de la Nación de 1957. Pero aparte aparece un tercer problema, y es los tipos penales que se están utilizando, que son tipos penales en blanco, es decir, podría decirse metafóricamente que la emergencia es un poder que busca expandirse, buscar los huecos del sistema y encuentra una puerta gigante abierta que son los delitos o los tipos penales abiertos, donde el derecho penal ingresa subrepticiamente y regula y opera desde allí, ¿sí? Así el artículo 205 en particular, que es un delito de desobediencia, en donde cualquier conducta que viola o que incumple los decretos que dicta el Ejecutivo o las resoluciones que dicta la Administración Pública, automáticamente tipifica una conducta delictiva, ¿sí? Porque es un tipo penal abierto. Esto obviamente tiene muchísimos cuestionamientos de constitucionalidad en momentos de normalidad, pero yo entiendo que en momentos de emergencia, por lo que vengo señalando anteriormente, es claramente inconstitucional, ¿sí? Y es una forma oblicua mediante el cual el Poder Ejecutivo ingresa en el derecho penal cuando está prohibido explícitamente por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, como vimos recién, ¿sí? A su vez, hay otro problema que aparece con el recurso al derecho penal y al artículo 205, también al artículo 239, que es que el 205 en particular se trata de un tipo penal o un delito, un tipo penal abstracto, es decir, de peligro abstracto, que no requiere un peligro concreto al medio ambiente, al bien jurídico protegido, que es la salud pública, ¿sí? Entonces, esto tiene un problema porque es potencialmente una
un tipo penal muy expansivo, y por otro lado tiene la problemática de que no permite evaluar la razonabilidad de la medida, porque como no se exige un peligro concreto al bien, cualquier medida que se incumpla, aunque no vaya dirigida, aunque no sea necesaria o idónea a proteger ese bien jurídico concreto, va a ser considerada delito. Por ejemplo, yo pensaba esto cuando veía este conflicto con el remero que dijo: yo, aunque me prohíban, voy a salir a remar, y se fue con su barquito y se puso a remar, cuando la mayoría de los médicos, creo que todos los médicos coinciden, y los epidemiólogos, que los deportes individuales y al aire libre no generan ningún riesgo de contagio ni a la salud. Esa persona igual de todas maneras fue multada, no sé si fue además imputada de delito, pero me parece que en ese caso es claramente irrazonable la medida. Y también tiene otro efecto que tiene que ver con el derecho penal y por qué el derecho penal es considerado, con muy buenas razones, como última ratio, es decir, como el último recurso al que se debe recurrir. Y es que en el derecho penal hay consecuencias muy graves. Piénsese, por ejemplo, que si se comete el delito del 205 o del 239 en flagrancia, la persona puede ser arrestada o detenida. Y de hecho, estamos ahora con casos muy graves de personas desaparecidas, que a mí por lo menos me preocupan muchísimo. Y también tiene otros efectos. Por ejemplo, una persona que es condenada por haber incumplido la orden de la autoridad competente, por el artículo 205 o el 239, puede perder beneficios de la ejecución de la pena, una libertad condicional. Si se le ha aplicado un criterio de oportunidad, también se le podría revocar, por ejemplo, una suspensión de juicio a prueba. Además, podría hasta perder el trabajo, porque una persona que tiene una condena generalmente es echada del trabajo o no consigue trabajo si tiene antecedentes penales. Con lo cual, hay una serie de consecuencias que hacen desaconsejable recurrir al derecho penal como una herramienta para apuntalar en primera instancia disposiciones como las que se están dictando, ¿sí? Y también quiero decir que no es que estos delitos han sido perseguidos espontáneamente por las autoridades judiciales en procesos penales, sino que el propio Poder Ejecutivo, en los decretos que ha dictado, si uno lee el decreto inicial del aislamiento social obligatorio, impulsa, en cierto sentido entre comillas, e instruye a las fuerzas de seguridad para perseguir el delito, también entre comillas, y señala los artículos 205, 239 y agrega y concordantes del Código Penal. Y establece también que estos delitos deben, una vez detectados por la fuerza de seguridad, deben ser puestos de inmediato en conocimiento de la autoridad judicial competente. Con lo cual, esto también es bastante cuestionable en términos jurídicos constitucionales. Y a su vez aparece lo que yo decía anteriormente, que también demuestra la instrumentalización del derecho penal por parte del Ejecutivo, del famoso ciberpatrullaje, es decir, de revisar desde las autoridades policiales y de seguridad las redes sociales de las personas para detectar, entre comillas, posibles delitos al aislamiento social preventivo obligatorio. Esto fue reconocido explícitamente por el Ministerio de Seguridad de la Nación. En un primer momento se dijo que era para monitorear, también entre comillas, el humor social y para detectar posibles saqueos y violaciones del aislamiento social preventivo obligatorio. Y luego se dictó un protocolo, que es el protocolo 144, donde establece específicamente o instruye específicamente a la policía y a las fuerzas de seguridad para, a través del ciberpatrullaje, verificar si se están cometiendo delitos en contra de las medidas sanitarias. Esto es muy problemático también porque termina de cerrar el círculo. Por un lado, el Poder Ejecutivo dicta un decreto tipificando conducta criminal, que es paradojalmente, esto es un punto importante, la conducta que tiende a desobedecer el decreto, que recordemos ha sido dictado con escasa legitimidad democrática porque se ha dictado sin los procedimientos deliberativos previos que existen en los momentos de normalidad, y a su vez establece mecanismos de persecución criminal y hasta de inteligencia criminal para detectar a los infractores, ¿sí? Con lo cual existen varios problemas constitucionales, como ustedes ven. De hecho, este mecanismo del ciberpatrullaje mereció una advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dictó la resolución número 78/20, y en donde, entre otras cosas, marcó su preocupación para la libertad de expresión, de que se esté utilizando este tipo de instrumentos que criminalizan la libertad de expresión.
y marcó que en Argentina había al menos 5 personas que habían sido imputadas por el delito de intimidación pública por hacer comentarios en sus redes sociales. Y está en Argentina un caso que ha tomado bastante notoriedad, que es el de Kevin Guerra, que es una persona que había publicado en su Twitter un chiste, como dijo él mismo, donde hacía alusión a los saqueos. Por un algoritmo que está usando la Gendarmería Nacional, buscando palabras claves, detectó la palabra saqueo, se le notificó a la Fiscalía ordenó el registro del inmueble de esta persona Guerra y se lo imputó por el delito de intimidación pública, ¿sí? Esto, a mi modo de ver, es bastante cuestionable desde el punto de vista constitucional y por las cuestiones que estoy analizando. Y otra cuestión que quiero analizar antes de ya pasar a las garantías constitucionales es, a nivel federal, lo que está pasando en las provincias, también con regímenes que con el pretexto de ser contravencionales también regulan materia penal. Con lo cual se agrega a todos los problemas que estamos analizando ahora un problema de competencias, porque las provincias, como todos sabemos, no tienen competencia para dictar normas sustanciales de derecho penal, porque por imperio del artículo 75, inciso 12, esto ha sido delegado en el Congreso de la Nación, que dicta la materia penal sustantiva, entre otras, ¿sí? En Salta, por ejemplo, se dictó un decreto, el artículo 255/20, que estableció un régimen sancionatorio para las violaciones de las medidas dictadas por autoridad sanitaria. Y si uno lee las figuras contravencionales, son exactamente las mismas que las tipificadas por el artículo 205 y 239 del Código Penal, con lo cual hay una violación, por un lado, del principio de legalidad, porque se dictan por decretos provinciales, una violación al 75 inciso 12 por falta de competencia y también violaciones a principios como el non bis in idem. Y además ese decreto tiene una serie de problemas, por ejemplo, establece arrestos de hasta 60 días a las personas que violan las medidas de las autoridades sanitarias, establece un recurso al juez de garantías, a la justicia penal del Poder Judicial, pero es un recurso que no tiene efectos suspensivos. Digamos, una persona puede estar arrestada, puede ser arrestada por varios días, puede apelar al juez de garantía y cuando llegue al juez de garantía recién va a poder saber si esa medida es confirmada o rechazada. Mientras tanto, podría, por la normativa, estar arrestada. Y además genera también un problema que es que erige al jefe de policía de la provincia como juez y parte, porque la policía detiene y el jefe de policía es el juez contravencional, lo cual había sido ya superado en Salta por un nuevo código contravencional y esto implica un retroceso en esa línea, ¿sí? Este decreto en particular fue cuestionado constitucionalmente por el CELS y también por varias asociaciones de derechos humanos y actualmente se encuentra en la Corte de Justicia de Salta para que la Corte decida si ese decreto es o no constitucional, ¿sí? Entonces, en síntesis, la utilización instrumental del derecho penal para apuntalar medidas que se dictan en contextos de emergencia están bastante reñidas con los principios constitucionales, porque precisamente porque los decretos, porque las medidas de emergencia no cuentan con la deliberación previa, no se puede cumplir con el principio de legalidad, que es lo que habilita para ingresar al derecho penal, ¿sí? Entonces esa sería la conclusión a este respecto. Y esta lógica de formas a priori y formas a posteriori se ve claramente en esta cuestión del derecho penal. Y también acá, de vuelta a lo que quiero remarcar, muy importante que el Poder Judicial esté funcionando activamente, porque en este escenario que acabo de describir se agrava que el Poder Judicial no se encuentra funcionando. Durante muchos meses se encontró en feria extraordinaria, al menos el Poder Judicial Federal, y actualmente, al menos el Federal y en Salta, que yo puedo dar fe porque trabajo en el Poder Judicial de Salta, se encuentra funcionando de manera, en cierto sentido, restringida, ¿sí? Con lo cual, el rol de control que debe ejercer el Poder Judicial es muy importante. Ahora, ya como último punto, y ya para dejar algunos minutos para poder contestar alguna pregunta o debatir con ustedes, quiero hacer una reflexión respecto de las garantías constitucionales, porque las garantías constitucionales son institutos que se resignifican de una manera muy importante en los contextos de emergencia, es decir, son institutos que yo considero estructurales en el derecho constitucional de la emergencia. Esas son definidas como los procesos o las herramientas que tienen los ciudadanos cuando sus derechos constitucionales o legales son lesionados o restringidos.
Por ello, en un contexto con el que estamos viviendo, con una masiva restricción de derechos, aparecen como una herramienta importantísima que debe estar analizada y protegida por la teoría constitucional y por los demás poderes del Estado. Ahora bien, se ha planteado la discusión en Argentina, cuando ahora ya no hay tanto peligro, pero en el primer momento algunas personas decían que era necesario dictar el estado de sitio, y el estado de sitio es la única institución que prevé la suspensión de garantías constitucionales. Entonces, ¿cómo analizar las garantías constitucionales en contextos de emergencia cuando existen disposiciones, como el 23 de nuestra Constitución, que permite la suspensión de garantías? Hay que hacer una aclaración. En el momento actual, donde no hay declaración de estado de sitio, todas las garantías deben estar funcionando de manera plena. Pero, hipotéticamente, si estuviésemos en estado de sitio, creo que de vuelta el análisis de formas a priori y formas a posteriori nos puede dar claridad en el asunto. En este sentido, las garantías, que son también formas, son procedimientos, también pueden clasificarse en a prioris y a posterioris. Porque en efecto hay garantías que operan antes de que se lesione un derecho, por ejemplo, el artículo 18 del debido proceso, porque antes de condenar a una persona yo tengo que iniciar un proceso ante un juez natural, tengo que escuchar a la persona que tiene la debida defensa, es decir, tengo que cumplir todos los pasos del debido proceso, que son garantías a priori antes de lesionar el derecho de esa persona. Y esto tiene que ver con la deliberación, es decir, en los sistemas deliberativos, en los sistemas democráticos, tengo que escuchar a la persona que va a ser lesionada por la decisión que voy a tomar. Pero también hay otras garantías que operan luego de que se toma la decisión en su faceta de control. Por ejemplo, las del control de constitucionalidad en general y los procesos constitucionales como el amparo, el habeas corpus y el habeas data, que son en efecto procesos que controlan la constitucionalidad, las decisiones ya tomadas. Por ejemplo, el artículo 43 de nuestra Constitución, de manera muy sabia, establece que el habeas corpus no se suspende ni aún durante la vigencia del estado de sitio. Con lo cual, las garantías que pueden restringirse o limitarse durante una emergencia tan grave como el estado de sitio son solamente algunas de las que funcionan a priori antes de la toma de la decisión. Por ejemplo, el presidente podrá detener a una persona, podrá trasladarla de un lugar a otro por sí misma, como dice el artículo 23, también podrá, ha reconocido la jurisprudencia, interceptar correspondencia o allanar domicilios, pero luego las garantías que funcionan a posteriori, como el habeas corpus, tienen que estar vigentes y también, voy a sostener acá, con una relación inversamente proporcional, es decir, como las garantías a priori, como por ejemplo el presidente ha podido detener sin un proceso debido, la garantía a posteriori y el habeas corpus tiene que hacer un control muy estricto. Es decir, entendiendo que esa decisión del Ejecutivo tiene una precaria, en cierto sentido, legitimación democrática y por ende es sospechosa de inconstitucionalidad. Es decir, no tiene la presunción de legitimidad que tendría un proceso, una decisión tomada por los mecanismos normales constitucionales. Bueno, hasta acá la exposición. Ahora voy a señalar unas breves conclusiones, pues ya me está quedando poco tiempo. Voy a cortar alguna partecita que tenía prevista también desarrollar y voy a pasar ahora a las breves conclusiones. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bueno, hemos visto que en la situación argentina, por la prolongación de la crisis, estamos con un problema en cuanto al sistema jurídico y sobre todo en cuanto al cumplimiento de la norma supraordenadora, que debe indicarnos cómo y con qué contenidos las normas infraconstitucionales, de emergencia en este caso, deben ser dictadas. Y acá el Poder Judicial debe ejercer un rol muy importante. A su vez, hemos analizado la lógica interna de las emergencias, del derecho constitucional de la emergencia, que supone cierta flexibilización, permite cierta restricción de los procesos a priori, de las formas que funcionan antes de la toma de una decisión, porque tiene una finalidad de protección del orden jurídico constitucional urgente, pero inversamente proporcional robustece las formas a posteriori de control. Y por eso es necesario que funcionen los poderes del Estado para ejercer el control que se establece normativamente. Por ejemplo, no lo dije, pero el artículo 99, inciso 3, si bien le permite al presidente dictar decretos salteándose el proceso legislativo,
establece un mecanismo bastante complejo de control, con la Comisión Bicameral Permanente, que debe actuar a los 10 días de dictado el reglamento o el decreto, y luego con un control de las cámaras del Congreso, que lamentablemente, porque tenemos una ley muy deficitaria, que es la 26.122, ese control se hace de manera deficitaria. Pero siempre la lógica está, digamos, se permite realizar el acto urgente, salteando los procesos deliberativos, pero se robustece el control. Esa es parte de la lógica interna del derecho constitucional de emergencia. Y todo esto para decir que los estados de emergencia son conceptos normativos. La emergencia es un concepto normativo. Esto quiere decir que es una situación regulada estrictamente por la norma constitucional. Y lo que debemos evitar precisamente es que se pase, como decía Carl Schmitt, de ese concepto normativo a un concepto fáctico, ¿sí? Es decir, dejar que el poder político se libere completamente de las formas constitucionales que, si bien se flexibilizan en algunos aspectos, se robustecen en otros. Yo también, como última conclusión, estaba pensando últimamente que también las emergencias en Argentina, que es un país que ha vivido en emergencia tras emergencia, especialmente las emergencias económicas, permite ver los déficits de nuestro sistema institucional. Y yo leía un análisis que hizo la Universidad Bar-Ilan, que es una universidad de Israel, sobre el funcionamiento de los parlamentos durante la pandemia, que fue un estudio muy completo porque se hizo respecto de 159 países, donde concluyó que el funcionamiento o no del Congreso, de los congresos durante la pandemia, tuvo que ver no tanto con la gravedad de la pandemia, de la situación sanitaria, sino más bien con la calidad democrática de cada país. De modo tal que los países con buena calidad democrática, independientemente de la situación de la pandemia, que podía ser más o menos grave, mantuvieron sus parlamentos abiertos. Y los países con mala calidad democrática, pese a que no tuvieron situaciones pandémicas muy graves, o si las tuvieron, cerraron automáticamente sus congresos. Esto es un buen indicador de cómo funcionan nuestras instituciones. Y creo que tengo la intuición de que esas mismas conclusiones, y se puede extender también a los poderes judiciales, ¿sí? Es decir, un país con buena calidad democrática, que tiene claro la dinámica de la emergencia, debe tener sus poderes del Estado funcionando, especialmente en sus roles de control, que son las formas, los procedimientos constitucionales que deben mantenerse muy activos durante los momentos de emergencia, y para evitar que el concepto normativo de emergencia se convierta en un concepto fáctico. Es decir, se pase de la dictadura, como decía Carl Schmitt, a la teología política, en donde describe estos dos conceptos en tensión. Bueno, nada más, esto es lo que yo les quería transmitir. Quedo a la espera de si hay alguna consulta. No sé bien, creo que solamente se puede consultar acá, ¿no es cierto? Estoy recién leyendo acá los mensajes, así que si hay alguna duda. Bueno, acá veo que hay varios comentarios, vamos a ver si tenemos tiempo de contestar. Veo, por ejemplo, que Lucas pregunta si puede explicar de nuevo la forma posteriori. Bueno, con forma posteriori yo me refiero a los procedimientos que establece el derecho constitucional, que tienen que ver con los aspectos de control, es decir, para evitar la concentración de poder. Por ejemplo, el control de constitucionalidad, por ejemplo, el control del Parlamento que hace sobre los decretos de necesidad y urgencia. ¿Y por qué son a posteriori? Bueno, son a posteriori porque se producen después de que se toma, o operan después de que se toma la decisión. La decisión se toma y luego se controla, ¿sí? Básicamente es eso. A mí me enseñaron, dice Martín, que ningún derecho es absoluto, cada uno cedemos derechos al Estado para tutelar la seguridad. Sí, no creo que haya ningún problema con admitir que no hay derechos absolutos, y de hecho es la famosa tensión entre el bien común y el bien individual, digamos. Para la protección del bien común o para lograr finalidades de bien común, uno cede parte de sus derechos individuales, y es verdad, en derecho de emergencia, en contexto de emergencia, los derechos pueden ser restringidos con más gravedad, pero siempre teniendo en cuenta que es con una finalidad bien determinada, que es la protección del orden constitucional, ¿sí? No veo ningún problema, y la gran mayoría de los constitucionalistas, creo que todos, aceptan que los derechos constitucionales son relativos, no son absolutos. Había alguna discusión con el derecho a la vida, si era absoluto o no, pero bueno, algunos derechos muy particulares, como el derecho a la vida, pueden generar discusión, pero todos los demás derechos sí, son... El Estado de sitio figura en la Constitución, sí, figura en la Constitución, en el artículo 23,
pregunta Martín, con la lógica y con las aclaraciones que yo hice, digamos. Lo que hay que entender, entiendo yo, es que, bueno, varias cosas, no voy a tener tiempo de desarrollarlas, pero en primer lugar, que el estado de sitio es un recurso último de nuestro sistema constitucional. Por eso a mí me parece adecuado que no se haya declarado el estado de sitio en Argentina, porque supone una lesión muy grave de los derechos de los ciudadanos. Tiene que ser solamente en circunstancias muy particulares que creo que no estamos en ellas. Y a la vez hay que entender que cualquier proceso de emergencia tiene una finalidad muy específica, que es restablecer y proteger el orden constitucional. Y una vez que se restablece y se normaliza, hay que volver a la normalidad, ¿sí? Y además que las medidas tienen que ser proporcionales, necesarias, idóneas, y que tienen que ser controladas para que no sean irrazonables, ¿sí? Que básicamente lo que traté de desarrollar. Desaparecidos hubo 30.000 en el año 74 y nunca hablaste de eso. Bueno, no sé si se refiere a mí, Martín. Yo no hablé de los desaparecidos ni tampoco del año 74. Bueno, estoy hablando del contexto actual. Aparte, durante la dictadura, obviamente, precisamente, no hubo un estado de sitio, no hubo un sistema constitucional funcionando, sino que hubo un sistema de facto. Precisamente, ahí están los peligros de desprendernos de los límites normativos, ¿sí? Precisamente, yo diría que es radicalmente opuesto a un estado de sitio, es un estado de facto. El remero no está a la par del agua, debe trasladarse, accede a diversos medios y toma contacto con otras personas. Me parece que es abstracto el análisis. Bueno, puede ser, Pedro, que sean cuestiones, pero bueno, en todo caso, lo que yo planteo es que son cuestiones que se deben analizar, digamos. Se debe analizar si la medida es razonable, si los derechos de las personas han sido razonablemente afectadas o no. Por ejemplo, por dar un ejemplo, y esto tiene que ver con el rol de los jueces. Esto me parece importante. Nosotros en nuestro sistema tenemos un rol de control, o un sistema de control difuso, es decir, la norma en general es válida, pero en un caso particular puede ser inconstitucional. Y esta tarea la hacen los jueces, porque el legislador, o en este caso el presidente, cuando dicta un decreto general obligatorio, no puede estar en cada situación en particular, ¿sí? Eso no se puede hacer porque es imposible desde el punto de vista de un legislador general. Pero sí lo puede hacer un juez en el caso concreto. Y eso pasó, por ejemplo, en el caso que yo les decía, de los mayores de 60 años en la ciudad de Buenos Aires. La medida del aislamiento social obligatorio es una medida que todos consideramos razonable, porque era la única medida que podía prevenir en ese momento la pandemia y la epidemia y el contagio en Argentina, pero llevada a algunos grupos en particular, como los mayores de 60 años, o para no dar ese ejemplo que es más polémico, pero por ejemplo esa medida aplicada a personas con discapacidad que necesitan sí o sí salir a la calle por una cuestión médica, puede ser una medida que irrazonablemente afecta el derecho de esas personas. Con lo cual una medida que en general puede ser razonable, en particular puede ser muy lesiva y por ende en ese caso inconstitucional. Digo, no me consta, habría que analizar todas las cosas que Pedro está señalando, pero podría ser que la medida del aislamiento social para un remero, para una persona que sale a correr, podría ser inconstitucional porque es irrazonable, porque el correr no genera ningún daño a la salud, digamos, al derecho que se trata de proteger, que es un derecho de bien común, pero el derecho individual solamente debe ceder cuando hay una relación de medio a fin, cuando es razonable, cuando es proporcional. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir, que hay que controlar y hay que verificar si esa medida es proporcional a lo que se quiere conseguir. Y yo marcaba lo del remero porque decía que el remero estaría cometiendo un delito y tal vez no está generando ningún efecto negativo al bien jurídico tutelado, porque es un delito de peligro abstracto. Para marcar ese tema en particular lo había citado. Gravísimo del ciberpatrullaje, coincido. Sé que a las 5 creo que nos van a cortar la transmisión, así que si les parece, yo sigo contestando todo lo que puedo hasta que nos corten la transmisión. Gravísimo del ciberpatrullaje, dice Norma. Martín, no estoy para nada de acuerdo. Que las redes sociales, dice, es lícito porque es público, pero las escuchas ilegales de Macri, ¿te parecen coherentes? Bueno, yo no traté de no hacer ninguna referencia porque realmente no soy partidario ni de Macri ni de Cristina, traté de hacer un análisis objetivo, no estoy tampoco criticando a un partido político, sino que estoy criticando medidas en particular. El ciberpatrullaje es completamente inconstitucional
porque es un mecanismo de investigación criminal, cuando las fuerzas de seguridad no tienen tampoco esa finalidad. Hay algunos análisis que hizo el CELS, bastante interesantes al respecto, que les recomiendo, y además, porque suponen una restricción a la libertad de expresión, ¿sí? Una restricción inadmisible. Yo en mis redes sociales puedo manifestar lo que quiera, ¿sí? Salvo que uno no sea liberal y entienda que la libertad de expresión puede configurar delito y además que la libertad de expresión puede ser censurada. Bueno, yo considero que no estoy para nada de acuerdo y entiendo que la gran mayoría de la teoría constitucional estaría completamente de desacuerdo con lo que sostiene Martín, no con la segunda parte. Obviamente que las escuchas ilegales es casi un oxímoron, digamos, no puede haber escuchas ilegales legales, digamos. La escucha tiene que ser ordenada por un juez y tiene que estar además justificada esa decisión. Con lo cual en la segunda parte estamos de acuerdo, no en la primera. La multa, dice Ale Santos, al remero no es por trasladarse, es por practicar el deporte de remo. Bueno, sí, yo coincido, por eso digo, hay que analizar en particular qué es lo que se está sancionando y si es razonable la medida en ese caso concreto. Y eso es lo que tienen que hacer los jueces. Por eso es importante, yo insisto, los jueces tienen que estar activos mucho más en el contexto de emergencia. Después acá Andrei, bueno, Andreita, no sé si es Andreita o Andrea, la próxima debería bloquear los comentarios al igual que lo hace el de la excelente charla. Bueno, no entiendo bien qué quiere decir eso. Excelente charla, muchas gracias Andreita. Lástima que se politice la charla. Bueno, no fue mi intención. Si quedó como politizada, realmente mi intención fue simplemente hacer un análisis racional. En todo caso, si no están de acuerdo con los argumentos, los podemos discutir. Pero, digamos, decir que estoy politizando o que soy partidario de algún partido político cuando no, evidentemente no lo soy, es un argumento ad hominem, ¿sí? Si no están de acuerdo con el argumento, lo discutimos, ¿sí? La multa, dice Pedro, es por violentar las restricciones, no por la actividad en concreto. Podría haber corriendo. Bueno, se ve que el ejemplo que di es bastante polémico, podríamos discutirlo. Es un lindo ejemplo para discutirlo en extenso y ver si la medida es razonable o no, ¿sí? Se puede utilizar, si quieren, el test de proporcionalidad, del famoso Alexis, si la medida es idónea, si es necesaria en este caso, si es proporcional. Yo lo que digo que al menos proporcional no lo es, porque le estamos aplicando el derecho penal a una cuestión que parece ser una falta menor, digamos, ¿no? Una cuestión que tal vez podría ser una sanción administrativa, bueno, deberíamos discutirlo, pero claramente me parece que utilizar el derecho penal es completamente desproporcionado. Lo mismo que utilizar el derecho penal para prohibir las reuniones familiares, digamos, es una desproporción, a mi modo de ver, evidente, sin que esto implique, aclaro por algunos comentarios, ninguna politización al respecto. Diría lo mismo en cualquier contexto político. Gracias Andreita, gracias Verónica. Bueno, gracias a Anita, a Pedro, a Norma, a Marina. Entonces, ¿quién realiza el control de constitucionalidad? Dice Pamela. Bueno, el control de constitucionalidad estrictamente lo realiza el Poder Judicial. En realidad, todas las autoridades públicas deben ejercer una especie de control de constitucionalidad, pero el que genera efectos jurídicos es el del Poder Judicial, ¿sí? ¿Qué son las formas a posteriori? Bueno, creo que ya lo expliqué, pero son las formas que tienen que ver con el control que se produce luego de que se toma una decisión. Gracias Julia, gracias Adriana, Juan Carlos, ¿qué hace Juan Carlos, mi amigo? Gracias Judith. Marina dice cosa que no pasó, pero no encuentro con qué se conecta. Ya vamos a ver. No se realizó nunca este proceso, tampoco sé a qué se refiere. Uy, no sé qué dice. Dice SECVE, bueno, son NICS, así que no se ven los nombres. El derecho constitucional de emergencia debe estar regulado, garantizando los principios. Sí, bueno, es más o menos lo que traté de explicar, sobre todo cuando dije que es un concepto normativo, es decir, la emergencia tiene que entendérsela desde la norma, nunca de los hechos fácticos.
Doctor, por favor, ¿podría repetir cómo se llama ese estudio de Israel? Lo tengo, si lo buscan, acá lo tengo anotado en algún lado, esperen a ver si lo encuentro. Antes que nos corten, creo que nos queda un minuto. Yo les puedo pasar el link, yo lo leí ayer, al estudio completo, ya lo tenía bajado, pero lo leí ayer, a ver si lo tengo por acá. Esperemos un segundito. En alguna hoja lo tengo. Es un estudio que hizo un autor que se llama, bueno, un nombre bastante raro, Bar Siman Tov. Ya se los voy a escribir, no sé cómo, capaz se lo hago llegar a Andrea para que lo publique. Y es si ustedes ponen investigación sobre poderes legislativos de la Universidad de Israel y Bar Siman Tov, a ver si lo puedo escribir acá, ya me fijo, lo van a encontrar. Es un estudio bastante interesante sobre el funcionamiento de los parlamentos en momentos de COVID. Si quieren me pueden escribir también, o a mi Instagram, que es bien sencillo, es icolombo, y yo les paso la información que necesiten. La medida que quiso, dice Lucas, que quiso ponerse en Jujuy, de poner fajas, ¿a qué hecho histórico se parece? Bueno, tal vez no es una simbología muy adecuada, pero en la Segunda Guerra Mundial, durante la persecución de los judíos, acuérdense que se marcaba con una estrella a los practicantes o a las personas de origen judío. Con lo cual yo lo que digo que siempre que hacemos una distinción entre nosotros y ellos, esta cuestión de amigos-enemigos, se generan muchos peligros de discriminación. Fajar a una persona con un color genera una distinción entre sanos y enfermos, que es bastante problemática y que tiene una lógica bastante parecida a esta del amigo-enemigo. Con lo cual me parece que tenemos que tener cuidado con ese tipo de medidas, y más cuando estamos tomando medidas apresuradas y tal vez con temores, ¿no? Gracias Verónica, gracias Sil Costas. No sé, acá me pregunta al amparo de los derechos ciudadanos con instituciones de control. Bueno, no sé si está haciendo